En este video te mostraré rápidamente cómo cambiar las DNS de tu teléfono Android. Básicamente, las DNS son el sistema de búsqueda e identificación de direcciones numéricas, las IP, de páginas web por un nombre de dominio. Como por ejemplo buscar www.youtube.com en vez de un código numérico súper complicado y largo. Velo como usar una guía telefónica que dice el número de teléfono, que sería la IP, junto al nombre de la persona, que sería la dirección web. Cambiar las DNS puede aumentar la velocidad y estabilidad de tu Internet. En palabras del ejemplo anterior, puedes cambiar tu guía telefónica por otra guía más rápida y optimizada. También, cambiar las DNS te puede brindar una conexión con mayor seguridad y cierto cifrado, no equivalente a una VPN, que eso ya es otra cosa. Disminuir la latencia conocida como ping, muy útil para los juegos online, streaming o llamadas en línea. Además de resolver errores o problemas técnicos de conexión por DNS de páginas web que no carguen. Claro, dependiendo de cuáles DNS uses, que tienen que ser buenas y de confianza, te indicaré las dos mejores más adelante. En Android, nos metemos en configuraciones. Hay dos formas de cambiar las DNS en Android. La primera te permite cambiar las DNS tanto para cualquier Wi-Fi al que te conectes, como también para los datos móviles de tu operadora. La segunda solo cambia la DNS específicamente de la conexión Wi-Fi a la que estés conectado o conectada. Vamos con la primera. En las opciones de conexión. Nos metemos en más opciones de conectividad. Y encontrarás el DNS privado. Al tocarlo, puede estar en automático o desactivado. Para cambiar la DNS, hay que seleccionar el nombre de host del proveedor de DNS privado. Y ahí pones la DNS que quieras. Este tipo de DNS es por nombre de host. Las dos mejores y con más reputación son la de Cloudflare, que es esta. También tienes esta otra alternativa, que es más fácil, y el hostname de las DNS de Google es este, dns.google, que es más fácil de escribir. El segundo método es más tradicional. En configuraciones, nos metemos en Wi-Fi. En la conexión Wi-Fi, la tocamos. Abajo nos aparecerá configuración de IP, que estará puesta como DHCP por defecto. Ahí es donde se cambia la DNS de esta red Wi-Fi. DHCP significa protocolo de configuración dinámica, es decir, que hace que la configuración de red cambie de acuerdo a la operadora automáticamente. La cambiamos a estática para que sea una específica que nosotros elijamos. Aquí lo único que vamos a cambiar va a ser donde dice DNS1 y DNS2. Fíjate que aquí indica que, si tienes activada la DNS privada, puede anular estas que pongas, así que es recomendable que tengas desactivada la privada que vimos anteriormente. En esta solo acepta DNS numéricas. La de Cloudflare es, en DNS1, ponemos 1.1.1.1, y en DNS2, ponemos 1.0.0.1. O el DNS numérico de Google que es 4 veces 8 con los puntos de por medio en el DNS1. Y en el DNS2, 2 veces 8 y 2 veces 4 con los puntos de por medio. Para aplicar el cambio le damos al check. Y ya tendríamos las nuevas DNS configuradas. En caso de que quieras poner todo en automático o en la configuración predeterminada otra vez, puedes cambiar la configuración IP a DHCP nuevamente. O en el caso de la privada, puedes ponerla nuevamente en automática o como estaba y ya. No hay riesgo de que desconfigures nada.